una mímica, se están En riendo serio, un rato. el hisopado anal. Es un requisito hoy para ingresar a la ciudad de Beijing o de Qingdao, el hisopado anal. Así Sí. que vayan acostumbrándose. Es probable que quizás en todo En el algún mundo momento se llegue acá, extienda. claro, Por supuesto, imagínate. porque es mucho más efectivo, ahora sí hablando en serio, que el hisopado nasofaringeo. Por lo tanto, es muy probable que se extienda en el mundo y que Tiene una mayor efectividad, entonces. mucha mayor efectividad, Mirá vos. incluso hasta 10 días después de que el virus deja de estar en las vías respiratorias. Por eso se eligió, se fue virando hacia ese tipo de hisopados por la efectividad. Algunas personas que quizás son asintomáticas, eso es lo que dicen los médicos, saldría mejor el resultado con este tipo de hisopados y no con el que se está haciendo hoy. Bueno, muy bien. Estamos en comunicación con el doctor Roberto Debac, que es vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Infantil. No lo llamamos por esto, doctor, pero ya que está, le tenemos que preguntar, ¿no? Una nueva forma de hisopado. Nosotros lo tomamos con un poco de humor, la gente en las redes también, pero es una nueva forma de detectar el virus. Parece que los chinos encontraron en el hisopado anal una nueva manera. ¿Cómo le va? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, sin duda que hace mucho que se conocía, cuando se empieza a conocer el COVID-19, de que como existe, cuando entra el virus por la boca, por la nariz, y hay receptores en los cuales el virus se adhiere y empieza a reproducirse. Esto está en el aparato respiratorio, pero también está en el aparato intestinal. Por lo tanto, en el aparato intestinal y a través de la materia fecal, uno puede encontrar virus en los pacientes que tienen la infección. Yo creo que no va a evolucionar la cuestión en el mundo de los hisopados anales para la detección, debido a que hay técnicas mucho más de screening, mucho más rápidas. Estos tienen una cuestión muy epidemiológica específica que no tiene que ver con lo agudo, sino también con una cuestión epidémica de que en un país donde está en algunas regiones se controla, es una manera de adicionar un control. No es lo que pasa en el resto del mundo, no es lo que pasa en Latinoamérica y en Argentina. Por mucho tiempo vamos a seguir con los métodos ya convencionales. Bueno, y además hay otro tipo de hisopados y test que cada vez son más rápidos, sale, digamos. Claro, el de antígenos, por ejemplo, los ¿no, antígenos, doctor? por ejemplo, muchos son cada vez más rápidos. Sí, tienen un rol los de antígenos. Los de antígenos son para cuando hay brotes epidémicos o gran cantidad de personas que están en una comunidad donde hay alta transmisión y las personas que tienen síntomas. El test de antígenos no sirve para ir a buscar a aquellos que no tienen síntomas porque no lo van a detectar, porque van a encontrar 2 de cada 10. O sea, en esto hay una confusión. Fue muy criticado en Estados Unidos porque la Casa Blanca adoptó unos test o sugirió la compra de test del laboratorio Abbott, que eran unos que son antígenos, y que tenían un alto porcentaje de fallo. Y en Estados Unidos, no recuerdo haber visto una nota en el New York Times diciendo que eran un fracaso esos test, que no servían para detectar el virus. De hecho, nosotros tomamos en un informe que hicimos en La Nación Más, tomamos el prospecto justo de esos test y dice claramente que no son para detectar el virus, porque en la gente asintomática no sale. Qué buena información que tiene, es como si hubiera leído los trabajos científicos. Esto es así, exactamente como lo explicó. Y la Argentina también ha comprado estos test de antígenos que deberían ser usados para poder detectar más rápidamente a las personas que están infectadas y que tienen síntomas, pero no a los asintomáticos, exactamente como usted lo relató. Sí, lo que pasó en Estados Unidos. Porque hicimos un informe aquí en La Nación Más hace unos meses respecto a la compra que había hecho el Ministerio de Salud, que había elegido estos test de antígenos para el plan detectar. Y justamente si para algo no sirven es para detectar el virus. Y había, por ejemplo, los test que se producen aquí, por ejemplo, en el CONICET, que tienen un porcentaje mucho más alto. Y se eligió aquellos extranjeros. Claramente hizo un trabajo muy bueno de investigación científica. La verdad que esto es como lo relata usted. Doctor, faltan vacunas. Es un bien escaso, mucha demanda de vacunas. ¿Qué hacemos mientras tanto? Porque la verdad que pensábamos que para enero íbamos a tener 5 millones de vacunas, para febrero otros 5 millones de personas más vacunadas. O sea, 10 millones de vacunas en enero, 10 en febrero, para vacunar en total a 10 millones de personas.
de acuerdo a lo que dijo el Instituto Gamaleya, tienen un retraso en la entrega. Parece que se nos va a ir el verano prácticamente con menos o 500.000 vacunas en total. El 10% o menos, el 5% de lo que se había pactado. ¿Qué tenemos que hacer? Ayer escuchaba, lo leí en las redes sociales al doctor Regazzoni, decir, bueno, ya que no hay vacunas, como decíamos, Ale... Que le den a todos un barbijo de los efectivos, los N95 claro. O los NK95, ese tipo de... Con triple filtro. Claro. Hay los barbijos, los mejores barbijos, ya que no hay vacunas, que el Estado reparta barbijos para todos, pero de los buenos, ¿no? Los de triple filtro. ¿Es una salida esa, momentánea? Bueno, mire, bueno, coincido con lo que dice el doctor Regazzoni. Hay dos carreras en el mundo. Una carrera, y yo siempre repito esto, pero creo que es bastante clara a lo mejor la manera de que podamos entender qué es lo que ocurre. Hay una carrera que tiene el virus de que mientras más se transmite de personas a personas, más probabilidad de cambios. ¿Cuál es la meta de esa carrera? La meta de esa carrera que tiene el virus es transformarse en otro virus y volver a foja cero todo. Esperemos que esto no ocurra. Entonces, pero en esa velocidad, ya tomando una cierta velocidad, aparece la variante del Reino Unido, aparece la variante de Sudáfrica, la de Río de Janeiro, la de Manaos. Entonces empieza a tener una cantidad de circulación en el mundo de unas variables de virus con mayor transmisibilidad. ¿Cómo hacemos para que el virus no llegue a la meta esa? ¿Cómo hacemos para poder controlar? A través de acceder a vacunas, a muchas vacunas que se demuestren que son eficaces y acceder rápidamente. Hoy ya se sabe en el mundo que no es solo tener las vacunas en un aeropuerto o en unas neveras o en unas heladeras, sino es vacunar rápidamente a la gente, porque mientras más rápido la vacuno, más cantidad de personas están protegidas y disminuye la enfermedad, como pasa en Israel. En Israel está escribiendo la historia de la prevención del coronavirus. El 25% de la población israelí está vacunada, doctor. No solo eso, el 80% de los mayores de 60 años. Claro. Y si contabilizamos que hace casi 4 semanas que están vacunando y nos paramos en el 2 de enero, el 35% de las personas mayores de 60 años tenían infección severa, entre moderada y severa. El 19 de enero, el 7%. Quiere decir, el impacto de la vacunación en el grupo que más del 80% está vacunado empieza a disminuir la cantidad de transmisión y la cantidad de casos. Entonces, en la Argentina, lo que uno sabe y en el mundo sabe que tiene que tener muchas vacunas, millones de vacunas para poder primero vacunar a los grupos prioritarios que muchos de ustedes conocen. Y después también hacerlo en forma rápida. Ahora, en la Argentina estamos teniendo estas complicaciones de acuerdos que fueron más tardíos, etcétera, y entonces estamos con muchos acuerdos hablados, pero con poco cronograma de entrega de vacunas al aeropuerto de Ezeiza a tal fecha de tal... Es lo que le decía, tenemos acuerdos, se anuncian millones de vacunas, pero las vacunas todavía no están. Digo, todo el mundo, todos los países tienen problemas. Pasa que acá se pusieron metas muy altas en muy poco tiempo que son incumplibles. De hecho, la realidad lo está demostrando. Bueno, hace más de 4 semanas, en una entrevista que me hicieron en CNN, yo decía que no iba a ser probable tener antes de marzo vacunas en la cantidad de dosis, en millones de dosis que decía el Estado argentino en vacunas Sputnik. ¿Por qué? No porque yo sea un predictor o un adivinador, sino porque el mundo sabe que el Instituto Gamaleya estaba teniendo problemas en la producción del segundo componente. Y el segundo componente atrasaba también la producción del primer componente. Entonces esto se sabía. Ahora, por lo tanto, los acuerdos no tienen que ser solo con un tipo de vacuna, sino con todas las vacunas que hayan demostrado seguridad y eficacia. Ahora, en ese momento, nosotros sabemos que la herramienta que es... Mire, hay una frase en los Estados Unidos que hace muchos años que se llama vaccine work, es decir, las vacunas trabajan por sí solas. Es decir, yo necesito que la vacuna esté dentro de un ser, de una persona, para que la trabaje sola, para que prevenga sola. Y ahí ya sacamos el factor de si tengo testeo o no tengo testeo, si restringo o no restringo. Eso no es un factor humano, sino que la vacuna en sí, biológico, trabaja sola. Ahora, si eso no ocurre, yo estaría, sí, yo no tengo duda, recién en La Nación se publica
hace minutos se publica esto acerca de los barbijos y bueno, me pidieron unas consideraciones y ahí está publicada la consideración. Yo creo que sí, creo que el Estado no solo debe estar haciendo acuerdos ahora para conseguir más rápidamente vacunas en millones de dosis, sino que también acuerdos para tener probabilidad de brindarle a la población mejores condiciones de protección a través de barbijos, porque va a ser una medida mecánica de disminuir la transmisión de las cepas de alta transmisión, porque, mire, en la Argentina sabemos que una persona tuvo una cepa del Reino Unido. Pensamos todos que solamente esa persona fue y justo fue detectada, no, o sea, la circulación debe estar existiendo en baja medida y ojalá que no ocurra la transmisión, pero esto va a pasar en las próximas semanas. Doctor, hay que volver a la normalidad, digamos, no hay vacunas, pero necesitamos volver a la normalidad. Y uno de los temas que tiene muy preocupados a las familias, en un ratito vamos a hablar con un encuestador que hizo un trabajo muy importante. Prácticamente 8 de cada 10 familias quieren que las escuelas abran. Los gremios no quieren por esta cuestión de la falta de protocolos o porque piensan que no están dadas las condiciones. Pero hay como una necesidad. Uno mira el hemisferio norte, prácticamente en todos los países, a veces cierran una escuela, una zona, pero vuelven a abrir. La idea de tener las escuelas abiertas existe. Acá hacemos bien en abrir las escuelas. ¿Sería lo mejor? O sea, no solo la idea, la necesidad. Y la principal necesidad es de los niños. O sea, los niños tienen la necesidad de volver a la escuela, no solo para aprender, que si usted me dijera qué prioridad pongo el aprendizaje, y lo pongo entre tercera o cuarta prioridad. La primera prioridad que tienen los niños es estar en un ambiente escolar, vinculándose con el resto de los compañeros, creciendo cognitivamente, volcando ahí en un espacio de confianza, sacándolos a un grupo importante de niños de la violencia social que puede haber en el barrio por no tener clases, o en la casa, o de los abusos, tanto sea de violencia física como violencia verbal, como violencia sexual. O sea, a los niños hay que protegerlos, y la protección en estos tiempos está en las escuelas, está en las familias y en las escuelas. Claro. Ahora, basado en eso, por el impacto emocional de los niños y todo este complejo que podremos hablar una hora de los datos de UNICEF, de Academia Americana de Pediatría, Sociedad Argentina de Pediatría, de todos los datos que hay evidencia, tiene que volver. Ahora, ¿pueden volver en forma segura? Sí. Porque estas palabras famosas que todo se repite, que es el protocolo tiene que ser adaptado. Pero, por ejemplo, digo, no, yo no puedo volver a las escuelas porque los trabajadores docentes puedan tener riesgo. Mire, si no tengo vacunas a este momento, lo que hago es que los mayores de 60 años, trabajadores docentes, hagan trabajos a distancia, teletrabajo. Los menores de 60 años, docentes, que tengan comorbilidades, que tienen obesidad, hipertensión, diabetes, también hacen teletrabajo. El resto trabaja en la burbuja con una logística muy aceitada de que no todos los niños tienen que volver. No todos tienen que volver en el mismo horario, no todos tienen que utilizar el transporte público al mismo horario. Toda esa logística relojera, por así decirla, puede ser porque están los protocolos, y que mucho tiene que ver esa escuela, ese director de esa escuela, esa conjunción de entender cómo tiene que ser en ese edificio la mecánica del protocolo, y los niños van a estar protegidos. Porque además, mire, en los últimos 3 días se generaron 3 artículos científicos de alta calidad científica. Uno es del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos y otro es de otras partes de Estados Unidos, Wisconsin, etcétera, donde demuestra que los niños no son los grandes transmisores. Ya se demostró y se publicó y se presentó ayer a la tarde en los Estados Unidos, en el CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que los niños se infectan menos, tienen menos probabilidad de complicaciones y de hospitalizaciones, y que no son los vectores de transmisión cuando vuelven al colegio para producir brotes pandémicos. Imagínense, en la Argentina, que tenemos no adecuados índices de testeos y de rastreos para detectar a los asintomáticos, vamos a pensar que las escuelas es el factor. No, el factor está en otros lados. Doctor, y las escuelas deben ser absolutamente
bueno, seguras. Lo vuelvo a llevar al tema de las mascarillas, de los barbijos. Hasta tanto, y esperando que suceda que se entreguen estas mascarillas para proteger a la población, ¿conviene redoblar los esfuerzos y usar más de una? ¿Conviene no usarlas de tela, priorizar otro tipo, atento a lo que está sucediendo, ¿no?, respecto de la mayor transmisibilidad que tienen las variantes del virus? Esto es así: distanciamiento, utilización adecuada del tapaboca que tengan, que no es tapaboca, sino es tapaboca y tapanariz, no la punta de la nariz, sino la completa de la nariz, no dejar la barbilla afuera, no utilizar el barbijo en el cuello, es decir, usar adecuadamente. ¿Y qué barbijos caseros? Los que tienen 2 o 3 telas. Yo voy a construir, o voy a crear, o voy a comprar, o voy a acceder a barbijos que tengan una protección por lo menos de 2 telas. Entonces eso lo que me previene es que no es que la persona que está infectada sin utilizar barbijo me puede infectar, pero si yo utilizo un adecuado barbijo y estoy infectado o soy asintomático, no se lo voy a transmitir al resto. Entonces realmente tienen que mejorar las prácticas de la utilización de barbijos. Y tenemos que la respuesta sanitaria del Estado va a tener que estar en este momento pensando en eso, y también pensando, por supuesto, 24 horas por día, pensando cómo se consiguen vacunas en este mundo ahora de alta demanda. Gracias, doctor Debac, por este contacto. Gracias a ustedes, que tengan una buena tarde. Hasta luego. En instantes vamos a estar con Beto Valdés, con el tema polémico del día. ¿La Cámpora está utilizando las vacunas para hacer política? ¿Milita con las vacunas? ¿Se comporta como agente sanitario? ¿Prometen vacuna a los vecinos? Bueno, estas denuncias que aparecieron en las redes sociales las vamos a analizar con Beto Valdés. A la vuelta.